columna Cuando el río suena, y hoy vamos a estar hablando un poco de educación ambiental. Bienvenido Luca Freire, ¿cómo estás? Otra vez nuevamente en el estudio de Identidad Comunitaria. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Lucas, Gracias. ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien. Ahí recibido, halagado, con aplausos. Bueno, tanto. Ya famoso, Luca. ¿Cómo te trata la vida, Luca? Muy bien, muy bien. Bueno, la idea de la columna siempre es poder abordar algunos temas que van tocando la coyuntura, pero tratar de darle una vuelta. Quería arrancar la columna hablando un poco de algo que viene siendo de público conocimiento y de que acá en la radio se viene hablando bastante. Soy oyente de la radio, obviamente, mando mensajes. Que es el tema de la modificación de la ordenanza, lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental. Bien, estamos refiriendo a la ordenanza 917/05, modificación /2025. Exactamente, esa misma, que la principal crítica tiene que ver, que se firmó un comunicado contundente de un montón de organizaciones, de personas que cuestionando justamente que la aprobación de los estudios de impacto ambiental según esta nueva normativa queda concentrada en personas que hacen parte del Poder Ejecutivo y se restringiendo la participación ciudadana que está en todas las normativas nacionales y provinciales. Permiso, le vamos a decir a la gente cuando estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando de empleados de la Municipalidad de la Villa de Merlo. Exactamente. La ordenanza anterior, la participación ciudadana, la verdad que la ordenanza anterior no era, en realidad la ordenanza original sí era interesante, pero la modificatoria que era la que estaba vigente era poco clara, pero por lo menos era una persona técnica que era por fuera de la municipalidad, que es muy importante porque justamente se supone que tiene que hacer el papel de contralor de ese estudio de impacto ambiental, pues si no queda un poco todo entre amigos. Se buscaría como la objetividad, si se quiere decir. Exactamente. Y también, muy grave, la cuestión de que no se toma en cuenta la participación ciudadana, que no es algo que se nos ocurre a las organizaciones de la zona decir que es necesaria, sino que está plasmada en las leyes nacionales y provinciales. Está la ley de presupuestos mínimos en los temas ambientales a nivel nacional, que por ejemplo dice que uno de sus objetivos es fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión. En el artículo 20 dice: las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. ¿Sí? Que más allá de que dice que no va a ser vinculante, es decir, que por más que la audiencia pública se pronuncie en contra, por ejemplo, de un emprendimiento, no necesariamente el Ejecutivo le hace caso a esa audiencia, pero sí tiene que justificar por qué no le hace caso, digamos. Tiene que haber una respuesta, más allá de que no sea vinculante, tiene que haber una respuesta a eso. Obviamente eso genera mayor y mejor democracia, si se toma una decisión tiene que tener un fundamento y no, es lo que a mí me parece. Sabemos que los estudios de impacto ambiental muchas veces son hechos a medida, digamos, de las empresas que tienen un emprendimiento, entonces es muy importante un tema de la participación ciudadana, que también ahí leía el de la ley nacional, pero también en la ley provincial habla de, casi en términos calcados de lo que toma de la ley nacional, habla de la necesidad de que la autoridad ambiental provincial o municipal deberá institucionalizar procedimientos de consulta o audiencia pública, así lo mismo que aparece en la ley nacional está en la ley provincial. Y sin embargo, vamos en contramano acá en la Villa. Vamos en contramano. La verdad, hemos escuchado a una de las concejales oficialistas decir que que la participación estaba porque uno podía ir a la municipalidad a consultar el expediente y tenía 20 días para dar como una cuestión de bastante, digamos, si esa es la participación que proponen, es bastante polémico. La verdad que uno escuchaba a las compañeras que estuvieron hace un rato y parece haber como un modus operandi muy semejante, digamos, de negar la posibilidad de participación de la comunidad en cuestiones que nos atañen a todas las personas.
Lo que quería hablar hoy en particular, que tiene que ver también con la movilización que tuvimos ayer, que la verdad que fue una movilización, no escuché si hablaron en el inicio de la movilización, fue una movilización muy masiva, muy alegre, con mucha participación, pues justamente toca algo que nos implica a todas las personas, que tiene que ver con la educación, ¿sí? Más allá de que hayamos transitado o no por la educación universitaria, lo consideramos un valor que sea gratuita y que sea de acceso público, que haya en todas las provincias, en un montón de localidades, posibilidad de acceder a una universidad gratuita y de calidad. Y es central también en la ley de presupuestos mínimos el tema de la educación ambiental, que a veces se lo toma como algo decorativo, como un plus, digamos, pero la educación ambiental hoy en día también tiene una normativa propia. No sé si sabían que en el 2021 se votó una ley de educación ambiental que también aporta, porque la participación ciudadana aporta también miradas desde otros paradigmas, que no son solo las cuestiones técnicas, que por supuesto son importantes, pero cuando uno abre la posibilidad de una audiencia pública frente a un medio emprendimiento, no solamente tiene que ver con un químico que venga a explicar la contaminación que va a generar ese emprendimiento, que por supuesto que es necesario que esté y hay que tener en cuenta esa opinión, pero también tiene en cuenta saberes que por ahí han construido las comunidades, de decir, nosotros queremos seguir produciendo esto, queremos que esta actividad económica, que es una actividad económica histórica de la zona, siga sucediendo y no se vea afectada. Entonces aparecen un montón de otros saberes que son muy importantes también para la participación y para la educación ambiental. Entonces, quería 2 minutos hablar de las cuestiones básicas que plantea la Ley de Educación Ambiental Integral. No, ¿esto es para la Villa de Merlo, para la provincia, no, o es nacional, a nivel nacional? es una ley nacional que todavía está poco adaptada a las provincias, ¿sí? Porque sabemos que la educación inicial, primaria y secundaria depende de las provincias, entonces los diseños curriculares y demás. O sea que San Luis está adherido a esta ley nacional. San Luis está adherido, pero no es que tiene una normativa propia, no tiene una normativa propia vinculada a educación ambiental integral. Hay formaciones, de hecho, un poco el tema de la columna surgió, por ejemplo, participé hace poco, soy docente también de escuela secundaria, de una capacitación que se dio en conjunto entre la Fundación Espacios Verdes, la Universidad de los Comechingones y la FTU. Entonces hay procesos en las provincias que también tenía puntaje docente para los docentes de la provincia. Se está trabajando, pero todavía falta un montón por hacer, la normativa es nueva. La educación ambiental integral tiene un poco la misma perspectiva, por decir, que la ley de educación sexual integral, que por ahí es más conocido, que es una cuestión de considerar lo ambiental como una cuestión que atraviesa todas las materias, que atraviesa todos los ejes. No es que hay una materia educación ambiental, sino que lo ambiental se puede pensar desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde la historia, desde la geografía, desde la lengua y la literatura, como es un eje que, somos parte del ambiente, somos ambiente, con nuestras acciones afectamos el ambiente y construimos el ambiente. Claramente puede abordar a todas las materias, no es que llama que haya una nueva materia que se llame educación ambiental integral, de la misma forma que no hay una materia de educación sexual integral, sino que es un eje que tiene que ser trabajado desde los contenidos curriculares de cada una de las materias. Entonces, eso que les decía, queda un montón por hacer. También es importante señalar que los docentes tenemos una formación inicial, el profesorado, pero después, casi más importante creo yo que esa formación inicial, es lo que se conoce como formación continua, así que son todas las capacitaciones que vamos haciendo, porque el mundo cambia, porque los jóvenes cambian, porque la escuela cambia, la realidad cambia, entonces las normativas educativas cambian. Entonces, lógicamente, nos tenemos que estar capacitando todo el tiempo, y de hecho la posibilidad de acceder a horas de clase también depende de esa capacitación, porque, por el que no lo sabe, uno como docente accede, tiene como un puntaje docente que se construye básicamente en base a la formación. Ahora, ¿qué pasa?
El gobierno nacional actual, por ejemplo, destruyó el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que era un lugar donde uno podía capacitarse también de forma gratuita, la verdad, capacitaciones de muy buena calidad, virtuales, ¿sí? Que nos permitían acceder a los docentes por ahí en nuestros horarios de trabajo complicados, acceder a una capacitación virtual de buena calidad. Esto fue vaciado prácticamente. Y las perspectivas ambientales también son, digo, vuelvo a tomar algo que he dicho otras veces en la columna, que el gobierno nacional ha tomado a las perspectivas socioambientales como uno de sus objetivos a cuestionar, ¿sí? Como el nuevo comunismo, digo, lo dijo en Davos en aquel discurso famoso. Entonces, no quiere una sociedad culta, pareciera. No lo quiere. Y también cuando hablamos de mercantilización en la educación, que es algo que a Milei le encantaría, ¿no? Como que considerar que la vida, o sea, que el mercado es el mejor asignador de recursos, no hay nada mejor que el mercado para asignar recursos. Particularmente invitaría a la gente que cree en esa perspectiva que vea lo que sucede con la formación continua en los docentes, donde ya hay mucha mercantilización, donde hay cursos malísimos, pero que están habilitados, que lo organiza alguien que tiene una personería jurídica y da mucho puntaje. Entonces un montón de docentes nos anotamos, pagamos el curso y eso da puntaje. Eso sucede, o sea, ya existe la mercantilización. Que encima suma para tu carrera también, quieras o no quieras. Carrera, sí, entonces, y hay otras capacitaciones por ahí mucho más profundas, mucho más interesantes, que no tienen tanto puntaje. Entonces esa mercantilización ya existe y es un problema. Algunas cuestiones de la educación ambiental, algunos ejes que quería señalar, que es en primer lugar la educación ambiental es una educación que es política, ¿sí? Muchas veces se quiere, como decirlo, la educación también, se habla del adoctrinamiento en la educación. Cuando hablamos de una educación política no quiere decir una educación a favor o en contra de un partido político, o una educación, claro, como que baje línea, sino una educación digamos, si la crisis ambiental no es neutra en términos ideológicos, si tiene responsables, si hay intereses económicos y sociales, bueno, en la educación tenemos que dar cuenta de eso. Si vamos a analizar un proceso social, tenemos que pensar, bueno, qué actores tienen poder, quiénes no tienen poder, quiénes luchan contra eso, ¿sí? Yo miraba estos días, bueno, en la escuela está la Semana del Estudiante y están, creo que en todas las escuelas de la zona, todos los chicos a full juntando cartones por la promo, la repromo. La verdad que tiene una cosa positiva, que es que los chicos están comprometidos con eso, a full con eso, pero uno como educador también dice, bueno, como que está faltando darle una vuelta de rosca a eso, decir, bueno, genial que logramos comprometer a los chicos con eso, paso 1 cumplido, objetivo espectacular. Perfecto. ¿Segundo paso? Segundo paso, hay una mirada, o sea, los chicos en la escuela están a partir de esa cuestión de juntar los cartones construyendo una mirada de, por ejemplo, cómo es el proceso de la basura en este territorio. Gran pregunta. Sé que algunos docentes lo trabajan, sé que hay otros no, pero no hay una mirada como oficial y sobre eso, ¿sí? Cuando hablamos de una educación política también es importante, muchas veces se le pide todo a la escuela, se le pide a la escuela, no sé, hay una problemática sobre las apuestas online en los jóvenes, ¿sí? Entonces la escuela tiene que hablar con los chicos sobre ese tema. Obviamente que la escuela tiene que tomar los temas, pero el tema es desde qué lado los toma, ¿sí? Yo les puedo decir a mis chicos, las apuestas online son una porquería, pero si no analizamos en la escuela, por ejemplo, todas las publicidades que hay y qué papel tiene que cumplir el Estado con normativa para proteger los derechos de los jóvenes a su salud mental, por ejemplo, y la verdad que termina siendo una cosa medio ingenua de decir, chicos, no jueguen online porque es una porquería, les hace mal, les bajo línea, pero no construimos un conocimiento crítico de decir, che, ¿quiénes son responsables de esto? ¿Quiénes tienen realmente poder de frenar esto? Bueno, se me vino al instante a la memoria esas imágenes que te acordás que salían las propagandas de cigarrillos, te estoy hablando de los años 80, ¿no? Que, no sé, niños fumando. No, niños fumando no, pero antes sí, empezaron con niños fumando y después se fue modificando. Veías la publicidad del camellito, del Marlboro, o si tenías una moto enduro eras un recapo porque salías fumando, ese mensaje que nos daban. Que prácticamente, está bien, antes era cigarrillo, hoy en día tenemos esto que es apuestas online,
Una situación, la verdad, que para profundizar muchísimo, porque se está tratando de combatir esto, las apuestas online, pero por ejemplo, tenés un casino con un cajero automático al lado. Claro, por eso. Es muy controversial, porque queremos educar, pero a la vez el Estado tampoco te está acompañando, ¿no? Entonces, por eso, como educadores también tenemos que lograr construir como esta mirada crítica. Digo, hablamos, por ejemplo, de la basura. ¿Saben nuestros estudiantes que, por ejemplo, hay una discusión sobre la ley de envases, por ejemplo, que han presentado las organizaciones ligadas a los recicladores urbanos, que tienen que ver con empresa que vende plástico, ¿sí? Vende una gaseosa en un plástico, tiene que pagar una tasa especial, o sea, tiene que pagar más impuestos, y con esos impuestos se financian también a los recicladores, los que producen envases que son más fáciles de reciclar pagan menos tasas, ¿sí? Digo, por ejemplo, es decir, tenemos que empezar a pensar también desde la política pública, porque si no, es eso, de vuelta, como la educación se transforma como en una cosa moralizante, ¿sí? Que se queda en eso, pero bueno, por lo menos yo que soy docente de educación secundaria, digo, tenemos que dar un pasito más allá. La educación también es una educación social, ¿sí? Tenemos que pensar que los problemas ambientales no son problemas, la educación ambiental quiero decir, es una educación social, no son problemas de la naturaleza solamente, sí, que también es algo que muchas veces se nos restringe solo a un problema de las plantas, los animales y demás, sino ver lo ambiental como algo complejo que nos integra a los humanos y que con nuestras acciones afectamos ese ambiente, construimos ese ambiente y entonces también tiene que ver con la solidaridad, incluso no solo con el que tengo al lado, sino con el que voy a tener, al que por ahí no voy a conocer, digamos, por ahí yo voy a estar muerto, pero lo que se conoce como solidaridad intergeneracional, ¿no? Como diciendo, el que va a venir después de nosotros, qué mundo le vamos a dejar, eso también tiene que ver con la educación ambiental. Es una educación comunitaria, ¿sí? Es una educación que apuesta, que acá quizás tenemos una organización, justamente estamos en un lugar como es Juvenat, que trabajó históricamente el tema de la educación ambiental vinculada a lo comunitario, al compromiso con transformaciones concretas y visibles en el lugar en el que trabajamos, con el compromiso de las personas en eso. Es una educación para la práctica de la ciudadanía, ¿sí? Acá tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio de la negación de la participación en la modificación de la ordenanza 917. Tenemos que construir con los estudiantes la necesidad de participar, el para qué participar, el qué necesitamos saber para participar, ¿sí? Hay conocimientos que tenemos que construir para poder participar. Pensar con los estudiantes si es posible la democracia sin la participación de todos nosotros, o si la democracia se va a restringir a votar cada 2 años solamente. Sí, tengo un mensaje. Sí. La gringa está escribiendo y dice que la Ley Nacional de Educación Ambiental es la número 27.621 y me mandó toda la ley. No la voy a leer. Interesante la ley. Sí, pero no la voy a leer ahora. Pero te mandó un chorizo. Un montonazo. Por eso, vamos a seguir con Lucas, que ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. Eso, cerrar un poco con eso, que la invitación de la educación ambiental está buenísimo. Todos quienes sean educadores que se puedan acercar a esa ley. Es muy interesante, de hecho ha generado, por ejemplo, hay materiales que en su momento había sacado el Ministerio de Educación de la Nación que fueron censurados a partir de demanda de grupos mineros fundamentalmente. Esto fue en el 2014, si no me equivoco, o sea, durante la presidenta de Cristina Fernández. La verdad, eran manuales súper interesantes que ayudaban como a los docentes a mirar desde esta perspectiva y los grupos mineros dijeron, no, esto habla del cianuro y demás. Somos malos. Y directamente los libros los bajaron del Ministerio de Educación, hoy circulan, digamos, uno los busca, pone Manual de Educación Ambiental censurado y aparecen porque hubo también medios comunitarios sobre todo que los subieron. Pero es una educación que apuesta a ser realmente transformadora, ¿sí? Entonces, el llamado, digamos, a que así como se fue construyendo en la educación sexual integral todo un trabajo, toda una serie de personas que se fueron capacitando en eso y demás, bueno, en la educación ambiental integral nos queda un camino mucho más largo por hacer. Me parece que, tomo la educación sexual integral porque me parece que ha tenido
resultados súper positivos que ya son tangibles, digamos, y me parece que es interesante en ese sentido tomarla como ejemplo para los que nos interesa el tema de la educación ambiental, decir, bueno, hay algo ahí que se construyó de una manera crítica, de una manera comunitaria, desde una mirada política y social, que está generando transformaciones concretas, que también generó mucha oposición, pero bueno, eso era lo que quería traer hoy. Perfecto, Lucas. Sí. No sé si tenés más mensajes, Alejandro, para Lucas. La Asamblea del Agua te saluda, Lucas, también la gringa. Bien. Muy claro. No lo dije, que ya les conozco, soy parte de la Asamblea por el agua del noreste de San Luis, y la apuesta también es traer estas cuestiones socioambientales que venimos trabajando. Y aprovecho para invitar también que acá en este programa dicen mucho que los molles copamos. La República de los Molles. Y así que voy a hacer difusión, que el domingo tenemos feria de los molles. Al micrófono. Perdón. El domingo tenemos feria desde las 15 horas. Vamos a estar ahí compartiendo. Ahí Ezequiel, el operador, manda aplausos por el chivo. Desde las 15 horas va a estar séquito de delirantes y va a estar la murga de los molles también, que trabajamos cuestiones ambientales. También hablando de educación ambiental, esto me faltó decir, que la educación no se restringe a la escuela, ¿sí? La educación es un proceso que abarca un montón de momentos de la vida. La escuela es el momento en el que se sistematiza por ahí la educación, pero la educación sucede en un montón de ambientes y, por ejemplo, desde la murga de los molles tenemos una apuesta a generar también educación ambiental. Tenemos un tema sobre el agua, por ejemplo, así que también está bueno traerlo a este lugar. Bueno, termina Silvia diciendo muy claro y articuló todos los temas desde diferentes aspectos. Bien, educación, participación y crítica constructiva. Perfecto. Saludos. Gracias, Silvia, que me ayudó a armar. Me tiró. Lucas, sos un santo. Porque aparte de San Lorenzo. Por eso, es un santo. Sí. Es un santo. Ah, mira. No hablemos de eso. Épocas tristes, que nos fuimos ayer contentos de la marcha. No pensé. Claro, sí. Lucas, Fede, te agradecemos mucho tu tiempo. No sé si te queda algo más en el tintero. Gracias. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.